Muy buenos días, los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión conjunta de las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Se abre la sesión. Damos la más cordial bienvenida al señor Ministro de Educación y a todo su equipo. Nuestro secretario va a hacer una relación del motivo de esta reunión. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, en relación con lo que fue un planteamiento que efectuó el ministro de Educación, un recuerdo más bien dicho, y de acuerdo a lo que se estableció y fue aprobado en la última ley de presupuestos, corresponde que el ministro efectúe su presentación, su exposición ante las comisiones de educación de ambas cámaras en sesión conjunta, con el objeto de dar a conocer el estado de avance de la política de reactivación educativa. Se ha enviado y está siendo en este momento repartida la presentación del ministro respecto del tema de esta sesión. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrecemos entonces la palabra al señor ministro para que exponga este informe sobre política de reactivación educativa integral conforme lo dispone la glosa 14 en el presupuesto de la Subsecretaría de Educación, Ley de Presupuesto 2023. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los señores senadores, señoras senadoras, los señores diputados y señoras diputadas. Vamos a utilizar nuestro tiempo, ¿no?, en una presentación que nos hará el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, don Joaquín Walker. Además me acompañan también la señora Alejandra Ratia, subsecretaria de Educación, y la señora Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia también, para poder responder preguntas relativas, ¿no es cierto?, a las distintas etapas de la trayectoria. Yo solo quisiera hacer una breve introducción respecto de aquello que hoy día nos convoca, que es dar cuenta ante los señores senadores y diputados, senadoras y diputadas, respecto de la política de reactivación educativa, que es la continuidad del Plan Seamos Comunidad, desarrollado el año 2022, y en el cual en estas ambas comisiones, tanto Educación en la Cámara y en el Senado, tuvimos largas discusiones, ¿no es cierto?, en torno a cuáles eran las mejores iniciativas, cuáles eran las formas, ¿no es cierto?, en que podíamos hacernos cargo de manera mucho más clara, ¿no es cierto?, y también con alto impacto de lo que ha significado, ¿no es cierto?, las brechas de aprendizaje provocadas por la pandemia. Yo antes entonces de darle la palabra a don Joaquín, me gustaría a mí plantear algunas cosas que me parecen bien relevantes respecto de cómo situamos esta situación, ¿no es cierto?, esta verdadera, ¿no es cierto?, verdadero terremoto educativo, como algunos han querido llamarlo, ¿no es cierto?, provocado por la pandemia, y es señalar, ¿no es cierto?, que estamos hoy día probablemente enfrentando, cuando miramos esto en el contexto global y también específicamente también regional, una quizás de las mayores crisis del desarrollo humano y educativo de la historia reciente. No tenemos antecedentes desde que los sistemas educativos de masa se implementan en el mundo con alta cobertura a partir de la década de los 70, de los 80 en gran parte del mundo, una crisis tan grande como esta respecto de el tiempo en que los establecimientos educacionales estuvieron cerrados, pero además, ¿no es cierto?, de la afectación en la pérdida de aprendizaje y el desarrollo socioemocional. Si bien, ¿no es cierto?, la mayoría de los países se han percatado de esta crisis, las respuestas y las salidas, ¿no es cierto?, ante esto han sido de diferente tipo, además considerando, ¿no es cierto?, las crisis económicas que en distintos países, especialmente de ingresos bajos y medios de la región, se han provocado, ¿no? Por lo tanto, hoy día enfrentamos un retroceso en niveles de aprendizaje bien importante. En estimaciones del Banco Mundial sabemos que son 10 años de pérdida de aprendizaje, especialmente en aquellas poblaciones rurales, ¿no es cierto?, con necesidades educativas especiales, y también, ¿no es cierto?, de población indígena. Todavía nosotros no tenemos los antecedentes respecto de eso hasta que podamos tener, ¿no es cierto?, los resultados de las mediciones a gran escala de nivel nacional.
Y por lo tanto, hoy día sabemos que cuando un niño de 10 años no comprende un texto simple, tenemos que hacernos cargo de, al menos, de la recuperación de aprendizajes básicos. Esa es probablemente la gran tarea que tenemos que desarrollar en los próximos años. Yo lo he señalado, este es un gran desafío de carácter país, es incluso, ¿no es cierto?, trasciende probablemente las tareas de un solo gobierno. Y es por eso que tenemos que ser capaces de poder desarrollar políticas públicas que se preocupen de la recuperación de estos aprendizajes, que además consoliden la recuperación de esos aprendizajes a largo plazo. Sabemos también de políticas que a veces son de alto impacto, pero son momentáneas y no son duraderas, ¿no?, en términos de lo que significa el desarrollo de habilidades de orden superior. Por lo tanto, abordar la solución de este problema implica, ¿no es cierto?, que tengamos intervenciones y políticas bien diseñadas, que sean sólidas, que garanticen, ¿no es cierto?, el retorno de los estudiantes a las aulas en primer lugar, luego que los estudiantes asistan todos los días a clase. Vamos a mirar gráficos donde se señala cómo el año 2022 tuvimos que enfrentar inasistencia grave. Y por último, también, ¿no es cierto?, políticas que se preocupen del refuerzo de los aprendizajes fundamentales, y para eso hemos prolongado la priorización curricular que sostuvo la administración anterior. Nosotros la mantuvimos durante 3 años más en el sentido de poder asegurar una efectiva dominio, ¿no es cierto?, de aquellas habilidades esenciales y basales para el resto de los aprendizajes. Por lo tanto, frente a todos estos grandes desafíos, además tenemos que incorporar el desarrollo de habilidades socioemocionales, las que claramente no estaban desarrolladas tampoco de manera previa. Aquí es bien importante señalar que nuestro sistema educativo venía, ¿no es cierto?, con un estancamiento en sus resultados en los últimos 10 años, es decir, no teníamos impacto necesariamente de la política en los últimos 10 años, y esto se agrava efectivamente con la pandemia, ¿no? Y es por eso que hoy día necesitamos del mayor compromiso, un compromiso de alto nivel político, que en el fondo salga, ¿no es cierto?, de la trinchera pequeña para poder efectivamente dimensionar la envergadura de este problema y poder, ¿no es cierto?, colocar todos los apoyos necesarios a lo que realiza hoy día el Ejecutivo en el marco de este plan de reactivación educativo, ¿no? Necesitamos el concurso de la sociedad civil siempre de manera permanente. Esto es lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, al convocar al Consejo de Reactivación Educativa, en donde representantes de distintos sectores políticos están observando esta política, están, ¿no es cierto?, opinando sobre ella, y además de eso nos están entregando recomendaciones, probablemente en el marco de lo que va a significar el diseño de la implementación más bien de las actuales iniciativas o actividades en el marco del plan, y también, ¿no es cierto?, del futuro la futura ley de presupuesto 2024. Nuestro compromiso es actuar hoy día. Sabemos que hay que hacerlo de manera rápida. Tenemos todos los antecedentes hoy día respecto de lo que se ha desarrollado en estos 3 meses. Recuerden que este es un informe trimestral que vamos a concurrir a dar a esta comisión conjunta. Nos parece bien importante, ¿no es cierto?, hacerlo de manera muy clara, transparente. Además hay un informe que ustedes van a poder compartir, ¿no es cierto?, con sus respectivas bancadas, y nos parece necesario hacerlo. Yo quisiera solo cerrar esto con una intervención más bien llamando, ¿no es cierto?, a este que hemos señalado que es un desafío país. Es importante, no habíamos visto una situación tan compleja en la historia educativa, ¿no es cierto?, desde que, como les decía, existen sistemas educativos de masa con alto nivel de cobertura. Tal como han señalado distintos economistas, esto no solo es un problema del sistema educativo hoy día, sino que claramente va a tener un alto impacto en la productividad, ¿no es cierto?, y en el desarrollo económico, al menos hacia el año 2050. Por lo tanto, esto es una preocupación que nos tiene que importar a todos, a todas, ¿no es cierto? Y es pertinente entonces que para poder recuperar los aprendizajes, y además de eso el capital humano, que es quizás lo más importante, ¿no es cierto?, a la larga, tenemos que entonces diseñar políticas que sean efectivamente capaces de hacerse cargo de esta recuperación de aprendizajes clave, del desarrollo socioemocional y también, ¿no es cierto?, de recuperar la matrícula. Por lo tanto, habiendo hecho este marco, me gustaría, ¿no es cierto?, dejar la palabra a Joaquín para que pudiera entonces partir con la presentación. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra don Joaquín. Ahora sí, me parecía raro. Muchas gracias, presidente, senadores, senadoras, diputados, diputadas. Gracias por la invitación, por la posibilidad de estar no solamente dando cumplimiento legal a esta cuenta, sino teniendo la posibilidad de conversar también, de escuchar sus inquietudes, sus visiones y poder seguir también enriqueciendo este plan de reactivación educativa. ¿Se ve la pantalla online? Sí, perfecto. El día de hoy queremos poder
señalar algunos antecedentes generales sobre el impacto de la pandemia en el sistema educacional. Luego, poder introducir este plan de reactivación educativa, sus principios, sus focos. Luego, hacer un barrido rápido de lo realizado el 2022, esta información que ustedes tienen, pero para poder tenerlo a la vista de forma general. Luego, detenernos en el plan de reactivación educativa 2023, para pasar a los avances principales de este plan en el trimestre del 2023. Y finalmente, de forma muy rápida, hablar de los principales hitos que vienen en los próximos meses. Eso es lo que veremos a continuación. Entonces, ya el ministro detallaba algunos antecedentes relevantes de esta crisis social y educativa a propósito de la pandemia. Son múltiples los informes que han surgido desde el 2020 a la fecha con los efectos de la pandemia, que, como vemos acá, no es solamente en educación. Vemos que ha habido también afectaciones, y siempre con de forma más aguda, en sectores de mayor vulnerabilidad social, en aumento de la violencia doméstica, en aumento del trabajo infantil, en casos críticos de salud mental, en la región, esto es Latinoamérica y el Caribe. Y eso se expresa a través de distinta información que muestra el deterioro de la salud mental en adolescentes y jóvenes, aumento de depresión, de angustia psicológica, entre otros. Y esto lo ven también los directores y directoras de Chile. En una encuesta que hace periódicamente la Universidad Católica a través de la Escuela de Gobierno y el CIAE de la Universidad de Chile, con apoyo del Centro de Estudios del Mineduc, vemos ya que el 24% de los directores, directoras encuestados señalan que el bienestar emocional de estudiantes es uno de sus desafíos principales, y el 32% afirma que el cansancio, motivación y bienestar docente son uno de los principales desafíos. O sea, lo que vemos en los datos globales es también algo percibido directamente como una máxima prioridad por los equipos directivos en estas encuestas. Y así también lo expresan los padres encuestados. Este es un informe de impacto de salud mental de preescolares y escolares en Chile por la pandemia de la Universidad de Chile, que también muestra cambios sintomáticos relevantes a tener presente en los niños y niñas. Entonces, de distintas perspectivas, vemos estos reportes. Y también, y este es el último dato consolidado, vemos un aumento del ausentismo docente. Esto sabemos que es algo altamente sensible, un aumento efectivo de un 10% de este ausentismo, un aumento de 10 puntos porcentuales. Y además hemos visto en un estudio que hizo la académica Verónica Cabezas de la Universidad Católica, que además esta carga afecta principalmente a mujeres. No es por igual la afectación a hombres y mujeres en estas cargas de salud mental en general. Y vemos en este nuevo, estamos hablando de salud mental y convivencia, también que había un aumento de las denuncias hechas en la superintendencia por elementos justamente de convivencia, que había un aumento significativo, no solamente en términos numéricos absolutos, sino también en términos relativos a otras denuncias, que es algo, por supuesto, que es también crítico, y por lo cual tenemos un foco en el programa acá. Y nuevamente vemos que hay cifras que muestran denuncias ya con también una perspectiva de afectación mayor a mujeres, sobre todo de connotación sexual, que es algo que también es parte de nuestra mirada en este plano. Entonces, aquí hicimos rápidamente, sin detenernos, ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Estas son las denuncias relacionadas hechas a la superintendencia de carácter de connotación sexual, ¿ya? Y son situaciones entre párvulos y o estudiantes, que son 858 denuncias, y vemos que hay una variación de un 202% en relación al último año prepandemia. El año 2022, porque dice 2020 el último. Donde dice es 2022, es un error, ciertamente. Ya. Muchas gracias por la precisión. Lo corregiremos enseguida. Perdone, pero se refiere a denuncias entre alumnos. ¿En la superintendencia? Entre párvulos y estudiantes, okay. Sí, a la superintendencia. Sí. Esto, entre párvulos y estudiantes. Porque son indistintamente, sean estudiantes de educación preescolar, educación inicial, o estudiantes de educación escolar. No es
entre un párvulo y otro estudiante, sino la suma de todas las denuncias realizadas por estudiantes de educación inicial o educación escolar. Yo estoy pasando rápido estos datos porque es harta información, pero felices nos podemos detener. Lo que queremos mostrar es un barrido general del desafío. Entonces, aquí en este primer barrido vemos que tanto a nivel Latinoamérica y el Caribe, como en Chile, a partir de distintos instrumentos, vemos que ha habido a lo menos desafíos en convivencia y salud mental a través de distintos instrumentos que reportan estas afectaciones. Y vemos también, para hacer un barrido rápido de este eje, es que además organismos internacionales, sobre todo este informe que es muy interesante sobre la recuperación del sistema educativo que hacen UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial con la OECD, vemos que además hay recomendaciones. No solamente se quedan los problemas, sino también en recomendaciones. Y estas recomendaciones son justamente, y lo vamos a ver después, en la línea de lo que hemos ido adoptando, escuchando esta mirada y también de forma, por iniciativa nuestra, por supuesto. Uno, reclutar personal profesional capacitado para abordar estos desafíos en bienestar y salud mental. Dos, formar a los docentes para apoyar a los estudiantes en estas materias. Y tercero, ofrecer apoyo psicosocial a profesores para también apoyar el bienestar de los estudiantes, como un fin en sí mismo, pero también como los profesores, como apoyo también a otros actores. Eso entonces es una mirada rápida al desafío en salud mental y convivencia. ¿Qué ha pasado en materia de aprendizajes? ¿Qué datos tenemos? Permíteme una pausa de agua. En aprendizaje, el ministro ya adelantaba este informe, también de las mismas organizaciones internacionales que comentamos. Se proyecta una disminución, un retroceso, una pérdida de aprendizaje equivalente a 10 años, a lo que estábamos 10 años atrás. Y eso, insisto, es una proyección con datos que lo han ido confirmando en América Latina y el Caribe, que se expresa que también 4 de cada 5 niños y niñas de sexto básico de 10 años no podrían entender un texto simple. Esa es la proyección que hacen este organismo, insisto, Banco Mundial, UNESCO, UNICEF, OECD. 4 de cada 5 niños. Es una proyección. Esas proyecciones vemos que además muestra que América Latina, en relación a otras regiones, es de las más afectadas, solo después de África subsahariana. Y eso se expresa entonces en una proyección que se ha ido cumpliendo ya en los países que han tenido mediciones. En el caso de Chile, se proyecta que nuestro impacto sería leve, moderado en relación a Latinoamérica. Esto no es para quedarnos tranquilos, para nada, por supuesto, pero sí que habrían otros países con una criticidad mayor y nosotros estaríamos ubicados en esta proyección, insisto, junto a Uruguay, Argentina, Colombia y Paraguay. Y por supuesto, nosotros estamos esperando nuestra propia medición, que es el CIMSE, que debiera estar en los próximos meses ya publicado el reporte de la Agencia de la Calidad, donde ya sabemos que los resultados no son auspiciosos y que será nuestro CIMSE de la pandemia, nuestro CIMSE línea base, que nos permitirá entender cómo está el desafío en concreto en Chile, independiente de estas proyecciones, y también algunos estudios que se han hecho más acotados, ya que es complejo hacer conclusiones todavía absolutas, pero también en base a la misma proyección que hace el Banco Mundial. El Centro de Estudios Horizontal, por ejemplo, hizo una proyección también de esta pérdida de aprendizaje, proyectando que si comparamos entre octubre del 2020 y octubre del 2021, la pérdida habría sido de la mitad de los aprendizajes esperados. ¿Ya? Si se esperaba 100, se logra la mitad de esos aprendizajes en promedio, afectando más severamente de nuevo a los contextos de mayor vulnerabilidad social. Son algunos de los estudios que han surgido en Chile. Hay otros estudios más acotados en alcance, pero que es importante tener la vista, por ejemplo, de la Universidad de los Andes también, que muestra en un análisis que se hizo a los niveles desde kinder a cuarto básico, que, por ejemplo, el 96% de los estudiantes de primero básico no conoce las letras del alfabeto. ¿Ya? Estos son estudios, insisto, acotados, no para hacer conclusiones universales, pero que sí nos hablan del desafío a través de distintas cifras. Entonces, a través de estos datos, y por supuesto, mientras nos preparamos para esa llegada también de este CIMSE de la pandemia, también hay recomendaciones de estos organismos internacionales. Una de ellas es evaluar aprendizajes a través de instrumentos formativos.
y justamente se reconoce el caso de Chile, que tenemos el diagnóstico integral de aprendizaje. Vamos a profundizar también más en lo que estamos haciendo en esta línea. Y también se recomienda, y de nuevo se destaca el caso de Chile, hacer una priorización curricular y centrarse en los aprendizajes fundamentales. Los aprendizajes fundamentales son matemáticas, lenguaje y habilidades socioemocionales, como bienes en sí mismos, pero también como medios para otros aprendizajes de mayor complejidad. Y tercero, se recomienda acciones remediales para la mejora de enseñanzas. Una de ellas, tutorías, que vamos a profundizar en eso, poner foco en la innovación pedagógica, que también vamos a ahondar, y también avanzar en la formación del uso de TICs para aprovechar también lo ganado de este uso con este proceso de educación remota. De nuevo, vamos viendo que las recomendaciones de organismos internacionales van en la línea de lo que hemos anunciado y que proyectaremos más adelante. ¿Y qué es lo que se muestra en asistencia y revinculación o en inasistencia y desvinculación? Primero, que sobre todo la declaración del ausentismo de estudiantes durante el periodo de pandemia tampoco ha afectado a todos los países por igual y afectó, esto es interesante, no a los países de más bajos ingresos, porque ya estaban muy afectados, entonces no se nota tanto el cambio, tampoco a aquellos de más altos ingresos que pudieron reaccionar mejor, pero afecta principalmente a los que están en ingresos medios altos, que sería el caso de Chile. Y vemos también que estos organismos internacionales hicieron una proyección. Antes vimos las proyecciones de aprendizaje que se han ido cumpliendo, y se proyectó y UNESCO particularmente, para América Latina y el Caribe, un riesgo de abandono escolar de un 1.85% de la matrícula en adición, ¿ya? Un 1.85. Vamos a ver que el caso de Chile, nuestro aumento fue, no quiero bajar el perfil, es importante y relevante, de cerca de... ¿Se perdió el audio? ¿Ahí estamos bien? ¿Se escucha ahí? Perfecto, gracias. Vale, ahí estamos. Entonces, una proyección muy crítica, un 1.85%, es en términos numéricos muy alto. Y en el caso de Chile fue finalmente cerca de un 0.1%, pero se hizo una proyección alta. En fin, y para el caso chileno también se hizo una estimación el 2020, cuando partió la pandemia, de una desvinculación que podría llegar a 81.000 estudiantes de un año para otro. ¿Y qué es lo que efectivamente ha pasado en el mundo? Vemos que la inasistencia crónica, por ejemplo, que se refiere a menor al 90%, en Estados Unidos aumentó del 2021 al 2022 en un 78%. En Inglaterra también vimos que casi 2 millones de estudiantes presentaron inasistencia grave, que fue el doble del año 2021, esto es en relación al 2022, y así. Vemos que son muchos los datos que hablan de esta criticidad de ausentismo y de desvinculación. ¿Y qué pasó en Chile? Esto sigue siendo crítico. Veníamos con, en general, una mejora de las tasas de desvinculación, y el 2018-2019, que fue el último periodo más limpio pre-pandemia, estábamos, ahí dice 1.4, se aproxima, era un 1.37 la tasa de desvinculación anual. ¿Qué significa eso? Que son los estudiantes que estando matriculados en el 2018 ya no lo estaban en el 2019, ¿ya? Eso significa esta tasa. ¿Y qué ocurrió? Por supuesto, esto bajó mucho la desvinculación en el periodo peak de pandemia, porque los estudiantes no podíamos, muchos estudiantes se mantenían vinculados, ¿ya? Formalmente, estando en pantallas conectados de otra forma. Pero ¿qué es lo que ocurrió el 2021-2022? Es que pasamos a un 1.48, aproximado un 1.5. Y esos son, dependiendo de la fecha de comparación, los 50.000 estudiantes de los que se habla, ¿ok? Que fueron reportados cerca de agosto. ¿Y cómo afecta esta desvinculación? Afecta principalmente a estudiantes de género masculino, y además vemos que afecta mayormente en la región metropolitana, afecta, aquí no aparece, pero sí aparece después, en la enseñanza técnico-profesional. Es muy afectada. Aquí no tenemos, tenemos una hipótesis más bien que puede ser por un adelanto, un adelanto al ingreso laboral, antes de tiempo, que puede influir en esto, pero además
hubo aumentos que nos llamaron la atención en términos relativos, que fue, por ejemplo, en segundo básico, que esto es algo bien inédito en la historia de Chile, que hubo un aumento ya de la desvinculación en el primer ciclo básico. Y esto es algo que ha dicho muchas veces el ministro también, que hemos estado observando, que se vincula, por ejemplo, al aumento de inscritos para rendir exámenes libres, que cerca de un 4 de los desvinculados en ese periodo estaban inscritos para rendir exámenes libres, y ahí hubo también una cifra importante en básico. Entonces, hacemos este zoom porque es importante también comprender la complejidad de este fenómeno que ha sido bien relevado también, y por supuesto que es muy crítico públicamente. ¿Qué ha pasado con la inasistencia? La inasistencia, nosotros buscamos como ministerio poner fuerte el foco en este desafío. La inasistencia grave es aquella referida cuando es a un menor al 85%. Esa es la inasistencia grave. Menos de un 85% de asistencia es faltar un mes y medio de clases. Es mucho lo que se pierde. Y hay estudios que muestran primero una correlación y una causalidad entre inasistencia grave y pérdida de aprendizajes, pero además es un predictor de la deserción. Entonces, la asistencia es un factor protector que tenemos que abordar. ¿Y qué pasó durante la pandemia? Si comparamos el 2019 con el 2022, hubo un aumento de 10 puntos porcentuales de quienes estaban en situación de inasistencia grave, que representa 1.200.000 estudiantes con inasistencia grave. Y por eso hemos puesto tanto foco en este ámbito, y también hay regiones más afectadas acá, como Arica, Aysén, el Maule, Ñuble. También vemos que esto afectó particularmente, en el caso escolar, pre-kinder y kinder, que fue lo más afectado. También, a veces nuestro discurso público en general, digo, como ciudadanía, dejamos más fuera y se esconden los promedios, pero el caso de nivel de educación inicial en establecimientos escolares fue muy crítico, y también en los establecimientos de educación parvularia no escolares, donde esa inasistencia grave pasa de un 81.4 a un 88.3%. Y esto, de nuevo, es más sensible, es más crítico, y aquí varía mucho en los niveles. No tenemos acá esto abierto para no latear, pero es muy distinto sala cuna que nivel medio mayor, como bien sabe, por supuesto, la subsecretaria Claudia Lagos. Y de nuevo, ¿qué recomiendan los organismos internacionales ante estos casos? Uno, poder abrir los establecimientos y garantizar la continuidad en condiciones óptimas. Entonces, ¿cómo damos una señal de seguridad a las familias? Y por eso, seguridad, por supuesto, está pensado sobre todo en el sentido de salud, que fue muy crítico, pero también nos hemos preocupado como ministerio, también como gobierno, de poder asegurar condiciones en general para este inicio de clases, sobre todo este año, y vamos a volver a eso. ¿Qué más se promueve? Realizar campañas comunicacionales, reforzar socialmente la importancia de la asistencia, la importancia de no perder días de clases, y por supuesto de participar formalmente en el proceso educativo desde la primera infancia y también en educación escolar. Tercera recomendación, desarrollar sistemas de alerta temprana y de monitoreo de datos. También de nuevo se destaca Chile, junto a Rumania y Brasil, como países que han logrado instalar instrumentos para reportar de forma temprana, efectiva, los desafíos que existen en esta materia. Vamos a ahondar en eso más adelante también. Y cuarto, se sugiere también facilitar y flexibilizar mecanismos de revinculación. Y por eso es tan importante, y lo vamos a ver también, cómo ofrecemos una oferta adecuada para las características de estos estudiantes. Entonces, ese es el escenario en el que estamos. Estas son las recomendaciones de organismos internacionales, y en base a eso se articula este plan. Y este plan lo estamos articulando, y por eso es tan importante estar hoy día en esta sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado en sus comisiones de educación. Lo estamos abordando como una gran causa país. Esto es algo que, por supuesto, lo ha planteado en todos los espacios el ministro de Educación, y lo hizo al comienzo de la intervención, y también el mismo presidente de la República, abordándolo con sentido de urgencia y abordándolo con esta guerra contra el tiempo, que nos obliga a trabajar coordinadamente, conjuntamente, y también con otros actores. Por eso esta imagen, donde estamos invitando a los gobiernos regionales, municipios, instituciones de educación superior,
organismos internacionales, académicos, etcétera, gremios, y por supuesto las mismas comunidades educativas a ser parte de esta causa y trabajar coordinadamente. Esta es una foto del Consejo para la Reactivación Educativa, donde está representado también esta instancia a través de los presidentes de las comisiones de educación de ambas corporaciones. Y con este sentido de causa país, nuestro plan de reactivación educativa se articula también en base a 4 grandes principios. Un principio de justicia social, un principio que busca abordar la reducción de brechas sociales y educativas. Decía el ministro también en su intervención primaria que sabemos que veníamos ya con brechas existentes y el desafío es que la pandemia agudiza brechas que existían. Y tenemos un mandato también de igualdad. 2, es un principio de colaboración transversal. Esto, como decíamos antes, requiere la articulación de distintos actores y con las comunidades. Por lo mismo van a ver que muchas de las iniciativas que estamos realizando se hacen también en alianza con otros actores para lograr también más alcance, impacto, más agilidad muchas veces, buscando esta transversalidad. 4º principio es la integralidad. Sabemos que no podemos solo abordar una de las palancas que hay. Necesitamos esta mirada holística del desarrollo humano, necesitamos abordar el bienestar de los estudiantes y las comunidades, necesitamos abordar este aprendizaje integral, en fin, y es parte del foco y también una perspectiva de trayectoria educativa desde todos los niveles, desde la educación parvularia. Y por eso también están las subsecretarias aquí con quienes trabajamos conjuntamente en este trabajo. Y 4º, un principio de fortalecimiento del sistema. Junto con buscar la recuperación, también buscamos dejar instaladas capacidades para la mejora, para que también queden muchos de esos aprendizajes en el sistema y también buscan estas medidas ser un apoyo efectivo, no una sobrecarga, no pedirle más exigencia a la escuela, al jardín infantil, sino también ser un apoyo. Y de manera transversal también se busca el aprendizaje sistémico. Como vamos a ver más adelante, hay una serie de instrumentos de monitoreo, de análisis de información, de datos, de evaluaciones de proyectos que nos va permitiendo que el mismo plan vaya aprendiendo y vayamos aprendiendo para esta mejora. Esta es una imagen a propósito de la lámina anterior de cómo está trabajando el Consejo para la Reactivación. Ya nos queda la última sesión, que es la próxima semana, y estamos también escuchando actores, que es las 2 líneas que van más abajo. Estamos también articulándonos, escuchando a gremios de asistentes de la educación, del nivel de educación parvularia, de educación superior. A muchos actores nos hemos reunido con el Consejo para la Educación, con el Consejo Nacional para la Educación, el Consejo de la Agencia de la Calidad, en fin, muchos actores para seguir recopilando también recomendaciones que siguen enriqueciendo este plan. Y también algo muy importante, que es cómo aprendemos de las comunidades educativas. Sabemos que nos enfocamos en las pérdidas y en lo malo, porque efectivamente es crítico, pero también ha habido mucho aprendizaje en las comunidades educativas, mucha innovación, mucha adaptación. Entonces también cómo recogemos de ahí qué han hecho las propias comunidades por su iniciativa y cómo eso también alimenta el plan de reactivación y el sistema, y eso es como esa última línea, el punto 3 de este proceso de escucha que está liderando el Centro de Innovación. Entonces, teniendo a la vista los antecedentes, estos principios, es que se proyecta este plan de reactivación desde el año pasado, que aborda estos 3 focos: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes y asistencia y revinculación, para abordar los efectos de este cierre prolongado de establecimientos producto de la pandemia. Senadora Aravena. Vamos a hacer las preguntas por fase. Porque como ella es de la Araucanía igual que yo, entonces Perfecto. Privilegio de poder... No, pero vamos a dar preferencia a que usted termine su exposición, senadora. Sí, no, sí, bien Carmen breve, Gloria. sí, es Vale, solo vale. porque es harto extenso, entonces la idea es Sí. poder, cuando tú haces referencia a que se hace, digamos, un levantamiento de algunas buenas prácticas de las comunidades Sí. educativas, si eso incluye la innovación en términos de lo que hicieron estas comunidades en tiempo de pandemia. O sea, Sí. si se hizo un levantamiento de información
que pueda sistematizarse y de alguna manera aplicarse, porque hay cosas buenas que se hicieron. No voy a dar ejemplos ahora, pero en la región nuestra son varios, pero solo decirte uno, que en la comuna de Trayén hubo un colegio, una escuela, digamos que la Emilia Romagna, que implementó una radio que tenía comunitaria. Se pidió a la subsecretaría los permisos y ellos hicieron clases principalmente abocando a las zonas rurales, que son la mayoría niños del campo. Entonces se reforzaron conocimientos en las tardes con los niños. Yo espero que eso todavía se siga haciendo, independiente que ya volvieron a clase, porque la verdad es que es bien interesante. La situación climática ya igual hace que muchas veces los niños, una cuestión de caminos, no puedan ir siempre. O sea, hay un ausentismo escolar producto del trayecto, ¿no? Entonces, como ese deben haber miles. Entonces estaba pensando que con todo lo malo que significó la pandemia, también tiene que haber habido cosas muy buenas que se pueden seguir aplicando. Solo esa. Estamos muy alineados, senadora. Efectivamente, justamente lo que mostraba en esa lámina anterior, esa rayita, la 3, es un levantamiento de prácticas. Y ahí estamos destacando la de este año, pero ya el año pasado se identificaron más de 200 prácticas reconocidas como valiosas. Vamos a chequear si acaso está la escuela Emilia Romagna. Vamos a Romagna. Vamos a revisar si es que está, a ver si le damos la respuesta al término de la sesión, y si no la buscamos. Pero muy interesante. Y sigue esa misma escuela. Perfecto. Y así, y es importante este punto. Lo discutíamos, el ministro mencionaba este viaje que tuvimos a Colombia. Tuvimos un debate ahí con la gente del Banco Mundial, de la UNESCO, que efectivamente tenemos una catástrofe, era el concepto que usaban. Pero cuando nos centramos solo en lo catastrófico, puede a veces caer también en la inamovilidad, en la desesperanza de las comunidades. Y también tenemos que mostrar qué ha habido positivo, qué hemos aprendido, qué hemos ganado, y cómo mostramos que en esa adversidad se puede también hacer un mejor despliegue, y es parte de lo que estamos buscando, sin perder por ningún segundo ese sentido de urgencia por la crisis, pero aprendamos de lo que han hecho las comunidades educativas, y es parte del foco también de este levantamiento de información que estamos haciendo y que permea a este plan. Entonces, lo que hicimos el 2022, no nos queremos detener, esto lo hemos presentado, el ministro lo ha presentado acá ya varias veces, pero fue que esto no parte hoy día el 2023, es un proyecto también de aprendizaje continuo y de mejora de lo ya realizado, con este programa territorial de convivencia escolar y atención en crisis que llegó a 60 comunas, que hoy día crece, vamos a ahondar, estas instancias de formación también a equipos educativos para abordar la convivencia y la salud mental. Hemos hablado ya también de la ampliación de habilidades para la vida, también aprovechar estos dispositivos de apoyo psicosocial que se crearon y que llegaron a los establecimientos más prioritarios para apoyar en casos más críticos. En aprendizaje también ya hubo un trabajo incipiente de tutorías en alianza con las facultades de educación, que por supuesto nos permite proyectar hoy día y mejorar este trabajo. Muchas actividades también de promoción de la lectura de parte del Ministerio, también con alianzas de la sociedad civil, como aparece al final, y disponibilización de recursos de acceso universal también para específicamente abordar brechas de aprendizajes que estuvo a disposición de las comunidades educativas. También había un esfuerzo grande de aumento de la conectividad en los establecimientos, que vamos con una meta al 2030 de universalidad, que va avanzando a paso firme, entre otras iniciativas, y también este gran esfuerzo por infraestructura de emergencia, estos 50.000 millones que se asignaron el año pasado y que este año ya van haciéndose las transferencias respectivas a los establecimientos. Y en asistencia y revinculación vemos también el trabajo, esto lo vamos a ahondar después, que se hizo de monitoreo de las trayectorias educativas con información que llegaba de forma directa a los mismos establecimientos, pero también a los sostenedores y, por supuesto, a la estructura regional del Ministerio de Educación, sumado a planes territoriales y también orientaciones para los planes escolares directos junto con proyectos de reinserción educativa. Bueno, y ahora vamos a pasar entonces a la cuarta sección, que muestra cómo este plan de reactivación educativa se ordena también por cada eje a partir de lo ya realizado. En el eje de convivencia y salud mental, el modelo de intervención de este foco se da a través de una
intervención piramidal que busca primero tener a la base una serie de acciones universales, que esto también es lo que han recomendado organismos internacionales, como también el currículum habla, que nuestro currículum lo hace, de convivencia, de autocuidado, de bienestar, y cómo también se aseguran condiciones propicias para el aprendizaje, cómo también se entregan orientaciones a todo el sistema para tener esto a la base, luego, que son sobre todo las intervenciones que vamos a expresar después, cómo se hacen apoyos también priorizados para casos más críticos, y eso termina en que el sistema también de salud absorbe casos de mayor criticidad y severidad. Entonces lo que hicimos fue, acá en resumen, esto sé que la letra no es lo más fácil ver, quiero mostrar la lógica consecuencial de esta lámina, ya no el detalle necesariamente que se ahonda después. El plan está estructurado primero en identificar un problema, que es hay un clima de convivencia educativa que dificulta el aprendizaje y el desarrollo de la comunidad educativa. Y esto por cada eje, un problema con fuentes que nos permiten afirmar que hay un problema. Ese problema orienta una estrategia, que es el fortalecimiento de la convivencia, y esa estrategia tiene una serie de acciones. Aquí pusimos las principales acciones. Y cada una de esas acciones, que vamos a profundizar después, tienen una meta de alcance o logro del 2023 y tributa también a una meta a la cual queremos avanzar. ¿Ya? Vamos a ver cómo esto vamos a tener después cuando ahondemos en los detalles de los proyectos en específico. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de salud mental. Dividimos desafíos de salud mental en estudiantes y de equipos educativos. Que esos problemas llevan entonces a la estrategia de salud mental. Y tenemos una serie de iniciativas, de nuevo, con su alcance o logro proyectado para el año y también unas metas hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, una meta muy importante, disminuir al 2026 el ausentismo docente en un 10%, que es justamente lo que creció durante el tiempo de pandemia. Entonces, ese es un primer desafío ineludible que tenemos. Y con respecto a cómo vamos a estar monitoreando también tanto la convivencia como la salud mental, vamos a contar con un instrumento nuevo que se aplica el próximo año, que es bien interesante, de la OECD, que nos permite medir competencias socioemocionales y que tiene entre sus componentes justamente elementos de convivencia y elementos de salud mental. Entonces nos va a permitir también monitorear con periodicidad cómo va avanzando estos desafíos que vimos en detalle también hacia atrás. Entonces ahora vamos a los proyectos viendo esta lógica, como decíamos, consecuencial que se aplica a cada eje. Esas pausas son de toma de agua para quienes están en las pantallas. El programa Convivir se aprende es el programa que el ministro también ya anunció la semana pasada cuáles son las 100 comunas que se priorizan para abordar este desafío de convivencia, por supuesto con un ánimo de continuar creciendo y aumentando su cobertura. Y este proyecto lo que busca es fortalecer las redes de convivencia escolar a nivel comunal en alianza con universidades. Y eso genera un apoyo primero directo a las comunidades educativas que implica también la contribución de resolución de casos críticos y al mismo tiempo formar a los equipos de convivencia y directivos en estas materias. Tenemos también el maletín socioemocional, una iniciativa de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que lo que ofrece son recursos y formación. Entonces, en los recursos, lo que ofrece son recursos de acceso universal para las familias, para los equipos educativos, y eso es muy importante, es tanto para familias como equipos educativos, para también ampliar su alcance, sabiendo la importancia de esa sinergia, esa relación virtuosa entre familia y centro educativo en este nivel, sobre todo, por supuesto que en los demás también. Y ahí hay orientaciones y guías metodológicas para el desarrollo emocional en un momento que ha sido tan crítico y que a veces nos quedamos desde las mismas familias también cortos de herramientas, también con, como decíamos, orientaciones de adaptación y apego seguro, por ejemplo, en el aula para favorecer el proceso de incorporación tras un cierre prolongado de establecimientos, en fin. Y también, como decíamos, hay una serie de iniciativas de capacitación
a la estructura ministerial, a los encargados y coordinadores regionales de educación parvularia, a los supervisores y encargados UATP de la Dirección de Educación Pública y la Dirección de Educación Pública, y también a los mismos profesionales en los establecimientos del nivel. Otro proyecto relevante que aglutina distintas iniciativas es la estrategia de salud mental con comunidades educativas. Esto es algo que estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Salud. Ha habido un trabajo de relación muy virtuosa para abordar este desafío que es crítico y que es una prioridad del gobierno, no solamente a nivel de educación, la salud mental. Y eso se traduce primero en orientaciones directas al sistema educativo para trabajar la salud mental. ¿Qué hacer a través de prácticas concretas que puedan ser aplicadas en los establecimientos? Segundo, formación en prevención de la conducta suicida. Esto es algo lamentablemente crítico y que se ha ido agudizando con el tiempo en Chile. No nos detuvimos los datos en ese punto, pero que es crítico. Y ahí también hay una formación que hace el mismo Ministerio de Salud a equipos educativos, psicosociales y funcionarios, que es muy relevante. Y tercero, acá hay una línea de formación en salud mental para equipos educativos y psicosociales a través del CPIP, que también ofrece cursos para poder abordar este desafío. Y por último, vamos a después profundizar también en esto, abordar la salud mental laboral, y en eso también cómo orientamos sobre todo los equipos directivos para abordar esto como algo también de responsabilidad laboral, que es importante incorporar, y en eso ha habido un trabajo también con la Suceso. Cuarto programa destacado en esta línea que ha seguido creciendo es el programa Habilidades para la Vida. Este programa se hizo un esfuerzo significativo de continuar aumentando su cobertura y al mismo tiempo poder incorporar los dispositivos de apoyo psicosocial, que son personas que pueden acudir a los establecimientos para acompañar y apoyar en estas materias. En aprendizaje, de nuevo, no me quiero detener acá, hay todo un modelo de desarrollo interno como ministerio de poder trabajar a partir de datos y de la experiencia en los establecimientos, cómo se va desarrollando intervenciones que incluyen formación de los equipos del ministerio y también de las mismas comunidades, pero no me quiero detener acá. Y este gran eje de fortalecimiento de aprendizajes tiene 5 estrategias. Una, con un foco en fortalecimiento de la lectura, escritura y comunicación integral. Otro, foco en la reactivación de las matemáticas. Tercero, una línea de transformación digital, que hemos visto y nos quedó claro en la pandemia también su relevancia de continuar fortaleciendo estas capacidades. Cuarto, que ha sido algo crítico y con un nivel de inversión muy alto de parte del Estado, una mejora de la infraestructura. Y 5, este fortalecimiento de la innovación y educación integral. Como ven, este eje de aprendizajes tiene distintas líneas, distintas formas de poder trabajar los aprendizajes fundamentales. Yo les hablaba al inicio que los organismos internacionales y UNICEF en particular ha ahondado en esto. Tenemos que abordar estos aprendizajes fundamentales que nos permiten aprender otras cosas, que son matemática y lenguaje, sin abordar esta mirada integral y sin abordar también esta perspectiva de innovación que estábamos comentando anteriormente. Nuevamente, cada eje tiene esta lógica consecuencial de cambio, donde se identifica un problema a partir de distintas fuentes, eso se convierte en una estrategia, la estrategia tiene acciones con su alcance respectivo para el año y luego una meta. ¿Qué es lo que vemos acá entonces en el caso específico de lectura, escritura y comunicación? Un foco de reactivación de la lectura propiamente tal. Hemos hablado de forma coloquial del rezago lector, el rezago en lectura, cómo abordamos los casos más críticos, los niños y niñas que se están quedando atrás, y en eso hay un paquete de iniciativas que son el diagnóstico para la reactivación de la lectura, que vamos a profundizar después, luego el set de herramientas o maletín virtual de apoyo,
y el Plan Nacional de Tutorías también, que es un complemento adicional, y vamos a profundizar en eso. Y hay toda una estrategia también de desarrollo de la lectura y comunicación integral, ya no solamente en el primer ciclo básico, que es el foco en este rezago, sino también en los demás niveles. Y esto, nuevamente, hoy día no tenemos tributo a una meta, no tenemos los datos todavía del CIMSS, estamos muy atentos, que nos va a dar esta línea base de lo que ocurre en Chile en materia de aprendizajes. Y aquí el norte al cual queremos apuntar es... Muy breve la interrupción. ¿Ese CIMSS se tomó cuándo? Se tomó el año pasado, el 2022, efectivamente el mes preciso, noviembre. Ya, o sea, es muy reciente. Es muy reciente y es el último, claro, había sido pre-pandemia, entonces es el único que tenemos ya que podemos decir, y lo decimos así, es el CIMSS de la pandemia, el único que se tomó en esas circunstancias, y nos va a dar luces muy importantes de lo que está ocurriendo. Y buscamos apuntar sobre todo, si bien buscar la mejora transversal de resultados, al 2026 poner un foco en abordar el estándar de nivel insuficiente, que son finalmente los niños y niñas que no pueden comprender un texto simple. Entonces, haber un foco específico y sobre todo en este nivel que es tan crítico y que de hecho UNESCO y organismos internacionales han hecho un gran llamado a poner un compromiso en la lectura y en este primer ciclo básico, porque, insistimos, la lectura es un bien en sí mismo, pero una condición para otros aprendizajes. Entonces, ahondando en los proyectos específicos, ya desde el 13 de marzo está disponible este instrumento diagnóstico para la reactivación de la lectura. Es un instrumento que es un complemento al diagnóstico integral de aprendizajes, al día de la Agencia de la Calidad. Este es un instrumento altamente celebrado hoy día a nivel global, y lo que hicimos fue adicionar este complemento que ve habilidades prelectoras. Y lo que permite es que los establecimientos de Chile puedan comenzar el año sabiendo qué niño o niña no sabe leer y teniendo un instrumento que permita reconocerlo con certeza. Por supuesto, un profesor, profesora, en general sabe quiénes son sus estudiantes que se quedan atrás, pero aquí lo que hay es una herramienta concreta, aterrizada, dinámica, que permite saber quiénes no están teniendo las habilidades para la lectura en tres grandes elementos: la conciencia fonológica, la decodificación y la fluidez. Y esto se aplica de forma voluntaria, pero nosotros estamos promoviéndolo con mucha fuerza como ministerio por su importancia, y junto con la aplicación llega un reporte individual al establecimiento, donde no solamente se entregan resultados de sus estudiantes, sino también de recomendaciones según el nivel de criticidad, que es muy importante. Y ahí está entonces este maletín virtual, que está disponible también hoy día para todo el sistema, con recomendaciones didácticas, recursos, por supuesto, para el aula y también para las familias, que es un gran desafío en esta reactivación educativa, cómo involucramos también a la familia en este proceso y ofrecemos materiales que puedan ser un apoyo. Que hoy día se lanzó el Día de Educación Parvularia. Sí, muy muy herramienta también, que ha sido un gran esfuerzo que se ha hecho en conjunto con la Agencia de la Calidad, y hoy día mismo se hizo esta puesta a disposición de una herramienta importante también con una perspectiva de desarrollo integral de niños y niñas, y después también la subsecretaria puede ahondar más en esta herramienta. Entonces, este es el flujo de cómo llega finalmente a los profesores esta información. Entonces se ofrece esta actividad de evaluación, no es una prueba, es una actividad lúdica de evaluación que, por supuesto, permite tener un diagnóstico, se ingresa entonces los datos a la plataforma, llega de vuelta el reporte de resultados y también junto con el maletín de recursos, que es lo que mencionábamos, y eso orienta la toma de decisiones pedagógicas de los docentes y de los establecimientos según nivel de criticidad. Otro elemento importante dentro de esta estrategia de reactivación de la lectura son las tutorías. Las tutorías han sido identificadas como una de las intervenciones más costo efectivas para la mejora de aprendizajes a nivel global. Hay una tendencia global de adoptar este tipo de iniciativas y tener apoyos adicionales que permiten complementar la labor
de docentes y poder ser un refuerzo para casos de mayor criticidad. Y aquí, de nuevo, gracias al instrumento de reactivación de la lectura, los establecimientos van a poder identificar sus estudiantes más críticos y poder también ponerse a disposición como establecimiento para poder contar con tutores, tutoras, sobre todo con este nivel de criticidad. Son más factores los que influyen, nivel de vulnerabilidad también, y los establecimientos educacionales que han tenido 4 ya calificaciones como insuficientes según la Agencia de la Calidad. Y estas tutorías se componen de 2 mecanismos. Las tutorías universitarias, que se hacen principalmente con facultades de pedagogías, que lo que hicimos fue, en conversación con las universidades, construir un marco de orientación para que esa práctica pedagógica se adapte a el nivel de criticidad y se realice de forma personalizada este apoyo en casos, insisto, que requieran mayor apoyo. Y el segundo tipo de tutoría son las tutorías comunitarias, que le hemos llamado, que esto en alianza con organizaciones de la sociedad civil. Lo que vamos a hacer ya este mes es un gran llamado, y en eso nos encantaría también poder coordinarnos con el Congreso, cómo hacemos un llamado nacional, un llamado como país a que distintas personas puedan dedicar un tiempo acotado, media hora, una hora, va a depender del modelo, a la semana, por un tiempo acotado, para poder hacer estos refuerzos, estos apoyos, de nuevo, con un espacio de formación, con acompañamiento especializado, pero necesitamos también estos refuerzos extraordinarios que en el mundo han demostrado tener efectos importantes. Y estas tutorías comunitarias son de forma remota y que se hacen de forma también personalizada, de forma individual. Nos pasamos entonces a la siguiente estrategia. Hay 2 estrategias: reactivación de las matemáticas y transformación digital. De nuevo, cada uno tiene identificado un problema y ese problema lleva una estrategia, a acciones, un alcance para el año y metas. En matemáticas, por supuesto, vamos a dar después en la iniciativa, es la misma lógica que para lenguaje, abordar, por supuesto, una mejora transversal, pero un foco específico también en cómo logramos sacar del nivel insuficiente a niños y niñas que no podrían también, son quienes no saben las operaciones más elementales de esta importante asignatura, que es también, insisto, una herramienta para otros aprendizajes. En el caso de transformación digital, que como decíamos ha habido también un esfuerzo importante de inversión en esta línea, vemos 2 problemas: uno de acceso limitado a tecnología y conectividad, y otro también de déficit de capacidades para el uso de infraestructura tecnológica. Entonces también hay un desafío ahí que se traduce en la estrategia, en las acciones, también no solamente de aportes directos de herramientas, sino también en desarrollo de capacidades. Y aquí en este caso, ya hablábamos antes cuando mencionábamos lo de conectividad 2022, tenemos proyectado también continuar mejorando este 2023 a través de distintas acciones, y las metas que existen acá para este desafío son llegar al 2026 a que 11.000, que es todos los establecimientos escolares, puedan contar con una conectividad de alto estándar. Para eso estamos trabajando. También que hayan 135.000 nuevos estudiantes de séptimo básico beneficiados con el programa de becas TIC, y que un 30% de establecimientos ocasionales fortalezcan su infraestructura digital. Tenemos un norte claro de cómo avanzar en este orden, y también avanzar al 2026 a que 25.000 docentes, profesionales y asistentes hayan tenido instancias de formación en uso de tecnologías de información, y esto es algo que lidera el Centro de Innovación. Entonces aquí vamos a ahondar en las iniciativas. En el caso de matemáticas, se me está acabando ya el segundo vaso de agua. Gracias. En el caso de matemáticas hay unos recursos que están disponibilizados de primero a sexto básico, que lo que se hizo que adaptando el texto sumo primero, se pone este foco específico también en el rezago, por así decirlo, de las matemáticas, y también
existen recursos disponibles ya también de séptimo a cuarto medio, donde no solamente son recursos disponibles, sino también actividades específicas orientadas para abordar este rezago, que son de libre acceso y que se implementa con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Al mismo tiempo, hay distintas iniciativas de formación y apoyo para las comunidades educativas. Pudimos priorizar 1.000 establecimientos que, por distintos indicadores, y como decíamos, número de veces categorizado como insuficiente, alto porcentaje en asistencias, estudiantes con una alta proporción de matrícula también de estudiantes extranjeros, poder priorizarlos también en estas intervenciones directas para la mejora, más un espacio también de apoyo directo a 8.000 docentes que se hacen alianza con la Universidad de Santiago. Y así también otras iniciativas en alianzas con universidades para poder implementar y ofrecer instrumentos de forma pertinente para el nivel de desarrollo en las matemáticas para distintos establecimientos, y hay alianzas de nuevo con la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, pero también con la Universidad del Desarrollo, la Universidad Austral y también con Educar Chile, que pone a disposición estos cursos autoinstruccionales para la reactivación de las matemáticas. Y en infraestructura, que es otro elemento que compone este eje, que busca de nuevo asegurar condiciones para el aprendizaje, que es algo que mencionamos al inicio, han recomendado los organismos internacionales. Perdón. Tenemos distintas convocatorias e instrumentos que contribuyen a este fortalecimiento de la infraestructura. Una es la convocatoria Seamos Comunidad, que mencionamos antes, que son estos 50.000 millones que ya fueron, que se abrió el año pasado y que se están en este exacto momento transfiriendo. Y también hay una línea de nuevos proyectos de fortalecimiento de infraestructura con este fondo que se abrió de 100.000 millones de pesos, que es un esfuerzo nuevamente muy relevante para poder abordar este desafío. Y en la misma línea también se realizará este año, en base también a la primera etapa que se hizo en 4 servicios locales, el año 2022, un catastro nacional de infraestructura para poder con esto tener una precisión que pueda ayudar a una estrategia del todo adecuada para abordar este desafío. Y de nuevo aquí las metas planteadas van sobre todo en nivel de inversión, para continuar con esta inversión anual de 100.000 millones y alcanzar al 2026 estos 400.000 millones para recursos de conservación. Y además otros, también se plantea como meta 2 que cerca de 1.000 comunidades educativas puedan ser beneficiadas con estos proyectos de mejoramiento de infraestructura. Esto un poco más de lo mismo que relaté, por lo tanto me lo voy a saltar. Y nos pasamos entonces a la última estrategia del eje 2 de fortalecimiento de los aprendizajes. Hablamos ya de el foco en aprendizajes fundamentales, que son clave. Hablamos de estas condiciones para el aprendizaje en infraestructura y también infraestructura digital. Y también hay otra línea en la cual nosotros como Ministerio de Educación ponemos un fuerte foco, que es la innovación y la educación integral. Esto es una línea que no es en paralelo, no es contraria a la mejora de los aprendizajes fundamentales. Por el contrario, esta línea lo que hace es potenciar esa mejora también de aprendizajes fundamentales. Algo que ha dicho, por ejemplo, UNESCO con mucha fuerza. Aquí el ministro anda con el libro ¿lo puedo mostrar, ministro? De reimaginar juntos nuestros futuros para la educación, de UNESCO también. Menciona que no solamente tenemos que recuperar y volver a lo de antes, sino cómo ofrecemos una experiencia educativa mejor. Y por eso es tan importante destacar las experiencias como la que mencionaba la senadora Aravena, de prácticas novedosas que también nos permiten potenciar el aprendizaje. De nuevo el foco está en el aprendizaje, con una mirada novedosa que también favorezca no solamente el aprendizaje, sino la experiencia educativa para que los estudiantes quieran estar presentes en las salas de clases, y también con una perspectiva de habilidades propias de este siglo XXI, que son distintas también a
los desafíos a los que hemos estado acostumbrados también nosotros del siglo XX. Entonces, en esta línea hay distintas iniciativas. Una muy relevante que también ha sido destacada por organismos internacionales y que es recomendada, que es la priorización curricular. Y para eso se ha hecho un llamado a nivel global de poder identificar cuáles son esos aprendizajes fundamentales, qué es lo más importante que queremos aprender. Otra línea importante tiene que ver con la creación de una red de innovación para la transformación educativa, que es un espacio de colaboración entre comunidades educativas para impulsar esta innovación pedagógica que este año alcanza a 5.000 estudiantes, a 5.000 docentes, directivos y profesionales que participan de esta red. Puede que tengan el problema de audio de nuevo, o no, que antes pasó esto y el audio se vio afectado. Vale. En esa misma línea, fortalecimiento de la innovación, está el Fondo de Innovación para la Educación Parvularia en Zonas Rurales, que también busca promover una cultura de mejora con esta perspectiva innovadora. Y finalmente, una línea de proyectos de ciencias para la reactivación, que busca también tener una mirada de integración de la ciencia con otros saberes y disponibilizando una serie de recursos y también abordando la formación en investigación científica con esta perspectiva de siglo XXI. Aquí está lo que hablábamos, también más detalles de esta red de innovación, este foco y esta también perspectiva global de mejora en innovación. Y el último eje... Perdón, Joaquín, lo voy a interrumpir por porque, todavía queda suficiente material. Yo creo que nosotros vamos a ¿Hasta qué llegar hora? a las 12:30. A las 12:30 Vale. termina. Creo que es bien importante que escuchemos completa su exposición. Perfecto. Pero eso va a significar que no va a quedar tiempo para ¿Puedo formular acelerarme? preguntas. Y la última parte está muy... Perdón, señor presidente. También para que se escuchen sugerencias, en fin. Entonces yo quiero proponer varias cosas. Lo primero es que nosotros tenemos también que escuchar al ministro de Educación en cumplimiento de la Ley de Educación Pública, en que él tiene que informar una vez al año también a las comisiones conjuntas de la Cámara y del Senado respecto de los avances en esa materia, educación pública. Y para eso yo quisiera, me decía el diputado presidente de la Comisión de Educación, que él está en una situación digamos, de que lo tienen de tránsito porque tiene que producirse el cambio de la presidencia. Pero, por lo tanto, lo que queríamos proponer es si es posible que lo hagamos el próximo lunes 10. A lo mejor hacerlo quizás hoy día convocamos a las 10:30, quizás a las 11, de tal manera de que dar más tiempo para que quienes vienen de regiones puedan llegar. Pero creo que sería ideal complementar ambas exposiciones. Sobre eso quiero brevemente ofrecer la palabra. ¿Habría acuerdo como para convocar el próximo lunes? Senadoras, diputadas, senadores, diputados, ¿sí? Senadora Carmen Gloria. ¿Se incorporaría entonces el espacio de preguntas en ese mismo periodo? No, yo quiero hacer una propuesta, Ya, porque okay. son distintas y nos okay. puede ocurrir lo mismo al final. Pues nos Sí, puede ocurrir lo mismo que... Presidente, yo en eso pediría, porque pareciera que aquí la exposición tiende a alargarse para que no hayan preguntas. Y la verdad, hay hartas preguntas, hartas dudas, hartas inquietudes, hay mucho comentario y poca sustancia. Entonces, creo que en esto siempre al Ejecutivo también se le dice la hora de inicio y la hora de término. Y creo que sería bueno... Siempre el Ejecutivo tiene un tiempo para exponer. En esta oportunidad se ha superado con creces. La verdad, nosotros veníamos preparados para escuchar al ministro. Y ya estamos llegando casi al término de la hora. Entonces, creo que es bien complejo el que se pueda profundizar en temas que son de gran interés para esta comisión. Sin duda. A ver, por eso mi propuesta es la siguiente. Senador Espinosa, un segundito. Que escuchemos el próximo lunes, nosotros le podríamos dar una hora al ministro,
vamos a citar a las 11, o sea, de 11 a 12 escuchamos al ministro, de 12 a 1, que lo podemos también extender incluso hasta las 13:30, preguntas y respuestas sobre la exposición que haga el ministro en materia de educación pública. Perdón. Respecto de esto, este informe es trimestral. O sea, nosotros vamos a tener que ir recibiendo cada 3 meses. Sin embargo, yo creo que este es el gran desafío. Entonces yo quería proponer, me puedo poner de acuerdo con quien asuma la presidencia nos podemos poner de acuerdo con quien asuma la presidencia de la Comisión de Educación. Yo les pediría a ustedes si nos pudiéramos convocar otro lunes, porque yo creo que todos nosotros tenemos muchas inquietudes, queremos estudiar estos documentos, estudiar esta exposición, que es bien, no solo extensa, sino que yo también creo que es bien profunda. Yo veo que aquí hay una cantidad de metas, una cantidad de acciones, y que nosotros poco a poco vamos a tener que ir evaluando el cumplimiento de esas metas. Esto también va a significar un desafío para nuestra secretaría, porque vamos a tener que sistematizar de cómo vamos a ir midiendo estos avances. Por lo tanto, yo lo que quería sugerir es que nos reuniéramos quizás con un poco más de tiempo, porque también cuando hablamos de comisiones conjuntas estamos hablando de 13 diputadas, diputados, 5 senadoras, senadores, o sea, somos 18, si asisten todos, y hoy día tenemos una muy buena asistencia. Entonces, si nos sometemos a lo que es en los tiempos habituales, probablemente no nos va a resultar, pero quizás podríamos hacer una jornada un poco más larga en que el tema sean las preguntas, porque no vamos a tener tiempo para ahora. ¿Habría acuerdo en ambas? Sí, haríamos 2 sesiones. Una para el próximo lunes vamos a escuchar al ministro de Educación Pública, y una sesión siguiente que la podríamos dejar en principio para el lunes 17 para las preguntas, sugerencias. Usted no va a estar, pero probablemente pueden venir la subsecretaria y puede venir don Joaquín. Don senador Sangüesa. Perdón, ¿quién está pidiendo la palabra? Es que ahí... Los diputados también, presidente. Presidente, lo que pasa es que es por el horario, para que lo adecuemos de acuerdo a lo que está programado, porque si no se nos complica con las comisiones que hay el lunes en la mañana también acá. Pero ¿cuál es la sugerencia? Que sea dentro de porque hay unos horarios que están preestablecidos. Yo tengo a las 12:30 ahora, tengo constitución con mujer. Entonces tendríamos que hacerlo de 10:30 a 12:30. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Sí. Perdón, el diputado, es que me había pedido la palabra también el senador Espinosa y el diputado Bobadilla. ¿No? Diputado Bobadilla. Presidente, es que no creo que no es menor. La senadora me ha interpretado plenamente, la senadora Proboste, y eso no es menor. En segundo término, recalcar lo siguiente, presidente. Yo creo que es importante escuchar a los asesores, pero más importante es escuchar el informe de parte del ministro. Yo sugiero que el protagonista en las próximas sesiones que tengamos sea el ministro y no sus asesores. He dicho, presidente. Muy bien, lo vamos a conversar con el ministro, pero también es habitual que los ministros, cuando vienen a exponer, les cedan la palabra a sus asesores. Eso no es nada irregular. Sí, senador Espinosa. Sí, yo quisiera igual reafirmar el hecho de que mantengamos de 10:30 a 12:30 y también pedirle a los colegas que no especulemos, a decirse en la comisión, discúlpeme que aquí a propósito se ha hecho una exposición larga, creo que es un exceso, la verdad. Yo creo que aquí hay que respetar el trabajo en equipo, aquí hay un trabajo en equipo, se supone, el ministerio, y una exposición extensa porque la materia sí lo amerita. No busquemos suspicacia en un tema que no, para generar una situación que no, de un ambiente que no es el habitual, ¿no es cierto?, el que se genera aquí en la comisión. Yo comparto con usted que al tema hay que darle todas las sesiones que sean necesarias por la trascendencia que tiene para la educación pública de nuestro país. Muchas gracias, senador Espinosa. Diputado Santana, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara. Sí, senador, en la misma línea de lo que señaló el senador Espinosa, solamente por su intermedio decirle al diputado Bobadilla que esta sesión fue convocada precisamente para poder escuchar el estado del plan de reactivación educativa.
Joaquín no es asesor del Ministerio de Educación, es a quien el Ministerio de Educación designó para llevar adelante y liderar este plan, y por lo tanto a mí me parece que si es que no hubo observaciones ni objeciones cuando se hizo la convocatoria, no es el espacio el desarrollo de esto mismo, ¿no? Yo lo que creo es que, tal como lo ha planteado el senador García, lo que debemos hacer es convocar a una o a 2 sesiones más si es que es necesario para poder escuchar y profundizar en este plan y por otra parte en lo que respecta a la implementación de la ley de la nueva educación pública. Eso es lo que corresponde, ¿no? Pero tampoco creo que sea el espacio para asumir de que esto finalmente se está prolongando o se está dilatando para no escuchar las voces de quienes son los titulares del Ministerio de Educación. Muchas gracias, diputado. Ha pedido la palabra el ministro. Muchas gracias, presidente. Sí, no, yo solo quería señalar que recuerden que estos informes son trimestrales, tal como señalaba usted, presidente, ¿no? Este es el primero y por lo tanto tiene que ver con la presentación como de la Carta GAN. El próximo informe ya no va necesariamente a ser la exposición de aquello que se plantea, sino que en el fondo es el cumplimiento de las acciones y tareas, ¿no? En este caso, lo que corresponde ahora, probablemente en esta exposición, que efectivamente yo también entiendo que ha sido bastante larga y queda poco espacio quizás para las dudas y preguntas, podemos dejar ese espacio, es el panorama general. Muchas personas, bueno, salud, la senadora Proboste, por su intermedio presidente, que era presidenta de la comisión, conoce bien en detalle, pero el resto no ha estado, ¿no? Entonces, por lo tanto, no conoce bien qué es lo que se va a desplegar durante 12 meses, que es la primera acción. Entonces, era bueno tener el primer panorama y luego decir, de todo esto, el checklist, de alguna manera, con profundidad, obviamente, es aquí. Ya el segundo informe ya no va a tener esta presentación más larga, sino vamos a ir a las acciones concretas. ¿Qué se hizo en el segundo trimestre, en el tercero y en el cuarto, de esa manera, ¿no? Quizás sería también prudente que junto con la presentación ustedes tuvieran un informe más detallado, como una síntesis ejecutiva, diciendo, bueno, de todo lo comprometido al 31 de marzo, lo que se ha hecho ha sido tal y cual cosa, ¿no? Y sobre eso, ahora, yo, si ustedes me permiten una sugerencia, creo que no es necesario quizás avanzar en el resto de la presentación, ya está aquí disponible y a lo mejor aprovechar este tiempo para las consultas y las dudas que tengan, ¿no es cierto?, de manera de poder avanzar y también responder las naturales inquietudes que tengan. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Senadora Proboste. No, presidente, dos preguntas, una de forma y otra más de fondo, digamos. Yo quisiera, para efectos de la aclaración, saber en qué calidad viene el señor Walker acá. Porque acá escucho al presidente de la Comisión de la Cámara decir que no es asesor del Ministerio de Educación. Entonces, del ministro, que no es asesor del ministro, quiero saber en qué calidad viene, porque pareciera que algunos tienen más información que otros respecto de la calidad contractual del señor Walker. Y por último, quisiera preguntar, porque aquí se habla respecto de la experiencia internacional, de las 20.000 de las tutorías, solo para hacer presente en que las 20.000 tutorías se aprobaron en la ley de presupuesto en noviembre del año pasado. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas de estas ya están contratadas al 30 de marzo? Como lo dije en alguna oportunidad, todos sabemos que el año escolar en Chile parte el 1 de marzo. Tal vez en Londres, que se mira con más cercanía, parten en otra época, pero aquí en Chile parte siempre en marzo. Entonces quiero saber de las 20.000 tutorías, ¿cuántas ya están contratadas? Muy bien, muchas gracias, senadora, muchas gracias a todas, a todos. Perdón, está pidiendo la palabra el diputado Rey. Gracias, presidente. Yo tenía algunas dudas respecto de la presentación y justamente me quería hacer unas consultas. Hay un problema que tenemos respecto de los resultados del CIMSE, que esto que llegan tarde. O sea, para hacer cualquier plan remedial que llegue y se conozcan los resultados en abril, ya perdemos 2, 3, 4 meses prácticamente. Cualquier plan tendríamos que dejarlo en el segundo semestre. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un desafío sumamente interesante de ver de qué manera podemos siempre estos resultados tenerlos lo antes posible para poder generar este plan de mejora. Eso primero. Segundo, que tiene que ver con las tutorías comunitarias. Bueno, el trabajo de los niños con los niños complejos, hay un requerimiento técnico que muchas veces se hace y por eso me interesa saber cuál es el foco de ese tipo de tutoría que se va a hacer y si existen requisitos para poder postular, cómo se va a hacer el corte, porque yo creo que es uno de los temas delicados respecto del trabajo con nuestros niños, niñas y jóvenes. Segundo,
tercero, también hay un problema con parte de estos apoyos que se van a hacer a través de la red y tenemos muchos problemas de conexión en los sectores rurales. Hay algunas escuelas que no tienen internet, se va a hacer un trabajo con la Junta de Vecinos, a lo mejor colocar internet en la Junta de Vecinos que puede que estén más cerca de los niños. Tenemos el problema que hemos visto en los últimos días de los computadores, los notebooks que nos entregaron, que hay con problemas y que es un problema que viene ya hace de larga data, no solamente hace 4 o 5 años, sino sabemos perfectamente que es un problema de larga data y que tampoco a lo mejor se entregaron el año pasado y ahí hay algo que tenemos que ver y evaluar como gran problema. Y lo último tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura. Uno de los problemas que tenemos en Chile, desde el punto de vista municipal, es la capacidad técnica que tienen los establecimientos, o sea, los municipios, sus CESPLAC, los DAEM, y por lo tanto aquí hay un inconveniente que se produce y se cruza todos los años que muchos municipios no postulan una gran cantidad de proyectos, tienen muchas observaciones porque los equipos técnicos no son los adecuados. Bueno, ¿cómo se va a hacer ese trabajo? Porque una cosa es que estén los recursos y otra es que llegue realmente donde se necesitan simplemente por un problema de falta de apoyo técnico que tienen las municipalidades, sobre todo las más pequeñas. Eso, presidente. Muy bien. A ver, también ha solicitado la palabra la senadora Aravena, pero yo quería, sí, hay varias manos levantadas. Yo quería que nos pusiéramos primero de acuerdo en los temas de procedimiento, porque si no, nos vamos a quedar entrampados. Primero, vamos a hacer una citación para el próximo lunes 10, de 10:30 a 12:30, para escuchar la exposición del señor ministro de Educación respecto de educación pública. Segundo, nos vamos a poner de acuerdo con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Educación de la Cámara, para convocar a una nueva sesión, para escuchar también todas las consultas e inquietudes que hay respecto de esta exposición. Y tercero, yo quería pedirles de que de verdad terminemos de escuchar la exposición, porque si no lo que nos va a ocurrir es que cuando nos volvamos a reunir nos van a decir que faltó una parte de la exposición y que si no está completa no vamos a poder tener la visión general. Yo les pediría que nos apoyaran en eso para poder conducir y de esa manera tener además bien claro cómo vamos a proceder. Pregunta, ¿cuándo van a tener los resultados del CIMSE? Porque quizás sería bueno reunirnos inmediatamente después de eso. ¿Tienen fecha, ministro? Sí, hay ya una fecha estimada respecto de la... Tuvimos una implementación, yo diría, bastante impecable, como hace casi una década. Entiendo que no había tanto estudiante como cumpliendo en edad de rendir CIMSE cuarto y segundo básico. Sin embargo, ahí yo después le voy a pedir a la subsecretaria Ratia que pueda a lo mejor complementar la información, pero datos importantes. No está la estimación a propósito de su pregunta, diputado, por su intermedio, presidente. Hay datos ya internacionales, no sé si se señalaba más o menos cuál era la pérdida estimada. Y lo otro importante, si bien los datos de día no pueden ser agregados, sí hay claridad ya respecto de tomando datos, ¿no es cierto?, individuales de cada establecimiento. Eso no puede ser publicado porque no tiene confiabilidad. Recuerden ustedes que el CIMSE lo que tiene es un nivel de confiabilidad y, dicho sea de paso, es probablemente uno de los únicos instrumentos que tiene América Latina. No hay ningún país de los vecinos en donde no sean los propios profesores los que aplican el instrumento de evaluación, las pruebas SER en Colombia o las pruebas, ¿no es cierto?, que se utilizan en cualquier otro, por ejemplo, en distintos... Perdón, ministro, que lo interrumpa, pero ¿cuándo se van a hacer públicos los resultados? La misma fecha de todos los años, fines de mayo, principios de junio. Ya, en la medida, ¿no es cierto?, en que se esté haciendo el análisis. Ya, tendríamos que reunirnos antes. La idea es que nos reunamos durante abril. Presidente, disculpe, pero lo que yo quiero señalar es que el antecedente que nosotros tenemos, si bien es previo, nos permite advertir cuáles son las necesidades que van a tener. O sea, está bien, necesitamos el CIMSE, una buena línea base, pensando en la proyección para los próximos 10 años, si uno quiere en términos de política. Pero hoy día ya sabemos, y por eso están todas estas herramientas siendo implementadas. Por eso hoy día está el trabajo en lectoescritura, porque sabemos que esa es la principal deficiencia que enfrentan todos los países y los datos del día nos dicen lo mismo. Desarrollo socioemocional, las matemáticas básicas, o sea, el dato ya existe. Ya, ministro, ayúdeme a conducir la sesión, por favor. Es que yo quiero ofrecerle la palabra a don Joaquín para que complete su exposición. Con eso vamos a dar por cerrada la sesión, vamos a levantar la sesión y vamos a quedar convocados para una jornada de un día lunes de 10:30 a 2:30 para que hagamos todas las preguntas, todas las inquietudes. Así lo vamos a resolver. Don Joaquín tiene la palabra. Gracias, presidente. Y sí,
Bueno, voy a entonces, en virtud de lo planteado por el presidente, continuar con la presentación. Efectivamente, como decía el ministro, es la primera sesión en la que estamos viendo este detalle, estas metas, y consideramos que por el bien del trabajo conjunto es valiosa esta información que estamos dando, y nos alegra saber que vamos a seguir profundizando también en otras instancias. Entonces nos pasamos al tercer eje, que es de asistencia y revinculación. Y aquí lo que está articulado es un sistema con distintos elementos que buscan asegurar las trayectorias educativas. Y esto tiene a la base el sistema de monitoreo y alerta temprano. ¿Qué significa esto? Que es que necesitamos datos, información concreta, no solamente a nivel central, sino también que llegue a los establecimientos educativos para sus tomas de decisiones en temas tan relevantes. Segundo, esto cuenta con el apoyo de equipos territoriales de asistencia y revinculación, que vamos a ver más adelante, lo que hacen es de forma directa tocar las puertas, contactar y articularse con el entramado social y público local para poder lograr una mejor asistencia y la revinculación. Tercer elemento tiene que ver con la oferta, con la provisión educativa adecuada para este reingreso y revinculación. Y cuarto, una línea de formación, asistencia técnica y evaluación que nos permita ir mejorando también en este sistema. Nuevamente aquí está la misma lógica, identificar el problema, estrategia, las acciones. Y aquí a lo que vamos son a metas de recuperación. Como ustedes pueden ver, al final esas tres metas, según niveles y según distintos indicadores, lo que buscan es volver a reducir la inasistencia grave, que estaba en un 28% y desde un 38%. Entonces, una meta de recuperación concreta en educación escolar. Lo mismo en una educación inicial, volver a un 81%, que son las metas que nos estamos proponiendo para la recuperación del sistema. Y además, aumentar la tasa de permanencia, la retención. Sigue siendo muy alta en Chile, es de un 98.6%, pero sí, efectivamente, eso 1.4 sabemos que es muy crítico y es importante abordarlo, y por eso queremos volver a un índice también prepandemia. Segundo, en cuanto a la revinculación, que es traer de vuelta a los estudiantes. Aquí se cruzan, por supuesto, las estrategias. Los equipos territoriales que mencionábamos antes son de asistencia y revinculación. Ya están interconectados estos temas. Pero otro elemento relevante es este sistema de monitoreo que mencionábamos. Vamos a ahondar más adelante en esto. Los proyectos de reinserción, las aulas de reingreso y la formación que hacemos al sistema para que esté preparado para abordar este desafío. Y aquí tenemos una meta que es más ambiciosa, que también es de no solamente recuperar, sino también mejorar con todas estas intervenciones la revinculación anual promedio en los estudiantes de 6 a 21 años. ¿Qué significa esto? Actualmente la tasa promedio de los últimos años es del 40%, es decir, de quienes estaban matriculados un año, se fueron el año siguiente, el año subsiguiente vuelve de forma natural un 40%. Nosotros queremos mejorar esa tasa y tener una recuperación más significativa con todo este esfuerzo que se está haciendo. Entonces, el sistema de monitoreo y trayectoria educativa hoy día lo que tiene a la base es un reporte periódico que se hace a los establecimientos educativos, que llega directamente a los establecimientos, a los sostenedores y también a los equipos regionales y provinciales del ministerio. Pero además esto se está integrando con un sistema que está trabajando con el BID, que incluye otras fuentes de información, para que a nivel central, pero también a nivel local, podamos cruzar mejor datos para una adecuada estrategia de mejora de la revinculación y la asistencia. Y esto además cuenta con una alianza con el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación de América Latina y el Caribe, y con la Endowment Foundation para también evaluar este proyecto. Aquí están también los equipos territoriales que hemos hablado también a nivel público en otras instancias. Esto es un anuncio y un esfuerzo importante que se financia principalmente con recursos del FAEP de la reactivación, esos 9.500 millones de pesos que aprobó el Congreso en la ley de presupuesto, y que tiene como foco trabajar, insisto, en diálogo con las mismas comunidades educativas, con los municipios, y aquí en un trabajo que estamos haciendo fuerte con el Ministerio de Desarrollo Social, con las oficinas locales de la niñez donde haya, y con el entramado público de protección social,
para poder abordar este desafío. Y esto también esta estrategia también implica aterrizar estos planes a cada establecimiento educativo, también para que tengan sus protocolos y planes de apoyo personalizados. Aquí me apuro, también están los proyectos de aulas de reingreso que estamos proponiendo, que comencemos con 22 este año, y también cómo podemos seguir ofreciendo proyectos específicos para la reinserción educativa. Y aquí están avances también más acotados, según esto que vimos. Hubo un plan verano importante que durante el verano se permitió, en alianza con municipios, con distintos programas, ofrecer distintas iniciativas para no solamente tener un espacio de cuidado para niños y niñas, sino también un espacio que aborde la reactivación con espacios también lúdicos, con foco en herramientas fundamentales, bienestar y también apoyo socioemocional. Para eso también se sumó una aplicación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Contigo Juego y Aprendo, que ha permitido también abordar este elemento. En convivencia y salud mental, en incendios, una serie de intervenciones y apoyos de materiales que se hizo con organismos internacionales también para apoyar a esos establecimientos afectados. Ya mencionamos lo del programa Convivir se Aprende, que tuvo una evaluación, que también adjuntamos algunas láminas en la presentación, y se anunciaron las 40 comunas nuevas. Y en formación ya se implementó también durante el verano el curso Bienestar y Salud Laboral con equipos educativos, que se también hizo con el Ministerio de Salud. Y también se está ofreciendo estos cursos autoinstruccionales para la convivencia y salud mental. Estos son resultados de la evaluación que la vamos a pasar. Estos son también instancias intersectoriales para trabajar la salud mental y desde una perspectiva laboral, que lo abordamos también ya en la primera presentación. En aprendizajes, esto también ya lo mencionamos, que es es la puesta a disposición desde el 13 de marzo de este diagnóstico para identificar el rezago en lectura. Como ustedes saben, el DIA es un instrumento bien acogido por las comunidades educativas y ya va en más de 2.800 descargas antes de el término a fin de mes. Y al mismo tiempo está desde el 13 de marzo disponible este material para el rezago en lectura. En las tutorías, y aprovecho de comentarle una de las preguntas que planteaba la senadora Proboste. Efectivamente, se aprobó el año pasado un proyecto de tutorías con el CENAME, que es otro, ¿ya? No son este Programa Nacional de Tutorías, y que lo que hemos estado actualmente es, primero, logramos que la Comisión Nacional de Acreditación pudiese reconocer que estas tutorías dentro del marco de la práctica profesional sean reconocidas como prácticas profesionales, lo cual es un incentivo muy concreto para las facultades de educación para llevar a cabo estas tutorías. Además, está en desarrollo un concurso con un Innovafosis. Perdón, ¿eso fue lo que hicimos por ley? ¿No? De otra cosa, ya. Muy bien, gracias. Perdón. Pero no hay ni una especificación de tutorías, salvo las tutorías del CENAME. Esos son lo que único que aparece en la ley de presupuesto como tutorías, no en la ley general en relación a estas. Entonces, yo imagino que esa puede ser la confusión, y podemos de todos modos después aclararlo con... nosotros no... me lo informan acá también del equipo que las tutorías que están específicamente explicitadas de esa manera en la ley de presupuesto hacen referencia a aquellas que se realizan con el CENAME, ¿ya? Y en qué hemos estado este tiempo, en un fondo que permite también adjudicar más proyectos para realizar tutorías con organizaciones de la sociedad civil, en un Innovafosis. Hemos estado también en diálogo y distribuyendo las orientaciones para la implementación de estas tutorías con las universidades, y también formando las alianzas con las instituciones de la sociedad civil para las tutorías. Esto ya lo comunicamos, que es toda la puesta a disposición de los instrumentos para lectura y escritura, los cursos de formación que ya abrieron, los cursos que ya se realizaron en lo que va de este trimestre, lo mismo en matemáticas, y me paso para poder seguir detallando. Ya estos últimos 3 meses, por ejemplo, pasamos de 8.803
establecimientos con conectividad a 9.008, vamos avanzando en nuestra meta, que este año son 9.300, y también el mejoramiento de infraestructura han ido adjudicándose los proyectos, haciéndose mejoras también específicas a comunidades donde ha habido desafíos por cupos, avanzando también desde la educación parvularia en la construcción y habilitación y ampliación de jardines infantiles junto a la Dirección de Educación Pública, la Subsecretaría y la JUNJI. También hay una serie de medidas para poder aumentar la cobertura a propósito de los desafíos que existen de cupos, y hay un estado también de avances con las distintas estrategias que existen. Las estrategias van por, uno, de poder resolver de forma administrativa el cruce de cupos con sobrecupos y la demanda existente. Dos, evaluar también la distribución de la matrícula donde existe capacidad ociosa, los proyectos de inversión de urgencia por cupos, arriendo de establecimientos, habilitación de escuelas, escuelas modulares, aulas modulares, etc. Y también en el elemento de innovación y educación integral, en cuanto a la priorización curricular, hemos estado en una serie de instancias que se enumeran también acá, de difusión, de capacitación con distintos actores gubernamentales y también de la sociedad civil, con el foco de promover esta actualización curricular que es tan importante, incluyendo también campañas. También dentro de esta red de innovación, educativa que mencionábamos también, durante estos meses se ha ido avanzando a través de distintas instancias que permiten la promoción de la innovación, ya sea a través de espacios de formación y difusión, como también de la transferencia de recursos para las regiones que aplican los proyectos respectivos. En asistencia y revinculación, vemos también que hemos podido seguir avanzando en distintos planos. Uno, el sistema de monitoreo. Como ustedes quizás algunos sepan, ahora esta semana de abril se cierra los reportes que mandan las comunidades al CIGE, lo que nos va a permitir tener prontamente ya sistematizado cuál fue la asistencia de este mes, que va a ser muy relevante poder también comunicarla en estas corporaciones, qué es lo que ha pasado efectivamente con la asistencia. Así que eso está, hoy día estamos atentos a el cierre del CIGE para poder hacer ese envío de información. Hay un plazo administrativo en el cual los establecimientos envían la información de asistencia, que nos permite tener una información fidedigna de el monitoreo de esta variable. Presidente, eso igual es medio contradictorio con el tema de la reactivación, porque si este es el foco, ¿cómo vamos a esperar que cierre el CIGE, el tema administrativo? Si el Ministerio no tiene una forma de tener ese dato previo, si esto era parte del eje central, ¿cómo nos van a decir ahora que no van a tener ese dato? Presidente, ¿cómo va a ser el tema de dar la palabra? Porque habemos personas que quedamos con ganas de hablar. Así es. Vamos a permitir que termine la exposición de don Joaquín. Tiene la palabra. Perfecto. En los planes de asistencia y revinculación de las comunidades educativas, lo que se hizo a principios de este año fue incorporar orientaciones para el proceso de planificación de la elaboración de los PME, dando directrices concretas cómo abordar en cada establecimiento educacional la revinculación, la asistencia y asegurar las trayectorias educativas. Y también en este momento hay un proceso de transferencia técnica a la Dirección de Educación Pública para la instalación de las aulas de reingresos comprometidas con los servicios locales, preparándose el terreno para el desarrollo de los proyectos. También en los equipos territoriales de asistencia y revinculación hemos hecho un trabajo muy importante con las asociaciones de municipios. Como mencionábamos, la vía principal de financiamiento de este proyecto es el FAEP, y por lo mismo hemos estado en esos diálogos con los municipios para que cuando llegue el momento puedan los mismos municipios tener claramente ya conocida la estrategia, los programas para poder avanzar en su ejecución.
En asistencia y revinculación también hay una línea que se abre de talleres de reactivación con el foco en la revinculación y permite alcanzar a 7.000 cupos y en el periodo de marzo y abril ya vamos a publicar, en abril, el convenio con las entidades colaboradoras que se adjudican. También lanzamos una gran campaña comunicacional, espero que la hayan visto, la campaña Presentes por el Futuro, y la campaña de vinculación que ha estado en medios para promover justamente con fuerza este llamado a las familias y a la ciudadanía para poder aprovechar al máximo este inicio de año escolar, iniciar con mucha fuerza. Y esto también son detalles de lo que viene ahora, sobre todo en abril, que ya empezó, le mencionábamos, vamos a sacar una gran campaña nacional de inscripción de tutores y tutoras en las próximas semanas. Empieza también la puesta en marcha de los equipos territoriales de asistencia y revinculación. Termina las sesiones del Consejo para la Reactivación y sus recomendaciones. Hay una campaña también de libro y promoción de la lectura. Y como ven, este mes recargado también comienza el lanzamiento de la estrategia de salud mental junto al Ministerio de Salud, sin perjuicio de los envíos de materiales que se han hecho. Eso, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Me faltó algo? Ministro, quizás usted quiere cerrar. Sí, no, yo solo hacer una aclaración, ¿no? Respecto de la pregunta sobre la información. El SIGE es la plataforma en la que las escuelas lo que hacen es que registran la asistencia. Eso les permite impetrar la subvención y la única posibilidad de tener un dato serio, consolidado, confiable, que nos permita después entregar una reportabilidad, es el SIGE una vez que se termina. Distinto es la gestión territorial que realizan los CEREMI y los departamentos provinciales en términos, ¿no es cierto?, de oferta y demanda. Precisamente los equipos territoriales son los que han podido resolver situaciones como la de Alto Hospicio, también situaciones como las ocurridas en algunas otras comunas donde ha habido mayor demanda que oferta, buscando soluciones que son de tres tipos distintos. La primera de ellas tenía que ver con la identificación de espacios para arrendamiento, el segundo tiene relación con la implementación de soluciones modulares, que son las con las que se ha ido avanzando. Estos son trabajos que partieron el año pasado durante el segundo semestre. Y por último, la solución administrativa. Situaciones, por ejemplo, como las que hemos podido resolver en Alto Hospicio o incluso, por ejemplo, en Colina dentro de Santiago. Dista mucho, por ejemplo, de lo que sucede en la comuna del Lado como Lampa. Ahí nosotros cuando hemos contado, y en eso el diputado Rey tiene mucha razón, la capacidad técnica que tienen los municipios es muy distinta, ¿no es cierto?, entre ellas. Por lo tanto, lo que nos pasa es que efectivamente para acercarnos a esas soluciones hay que contar, ¿no es cierto?, con un equipo que responda a los requerimientos que el Ministerio de Educación establece, ¿no? Todo siempre es posible de hacer en la medida nosotros en que tengamos, donde el Ministerio de Educación no es responsable, ¿no es cierto?, de poder contar con esas soluciones. Solo como para el dato, ¿no?, lo de la confiabilidad del dato de SIGE es para la reportabilidad, que es el que se entrega cada 2 meses, de tal manera que todo el mundo sepa cuáles son los indicadores de inasistencia grave o derechamente desde donde se saca el dato en el mes de abril, que después se publica hacia el mes de agosto respecto de desvinculación o desescolarización. Ese dato, recuerden que es anual, se mide en abril y se entrega en el mes de agosto. Eso ha sido históricamente de la misma forma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Yo quiero, en primer lugar, agradecerles la comprensión. Tenemos además que entregar la sala a otra sesión que comienza ahora a las 2:30 para despachar un proyecto que va a permitir las franquicias tributarias para la realización de los Juegos Panamericanos de ahora de octubre. Así que les agradezco mucho la comprensión, reiterar que quedamos convocados para el próximo lunes a las 10:30 para escuchar el informe de educación pública. Tengo varias solicitudes de palabra de diputadas, de diputados, también del Ejecutivo, así que les agradezco mucho su comprensión porque no voy a poder dársela y por supuesto también les pido las disculpas. Especialmente diputada Arce, porque usted vino hace bastante rato a pedirme la palabra, así que le vamos a ofrecer en primer lugar la palabra en la próxima oportunidad. No, jamás pensaría eso de usted. Así que, bueno, ministros, subsecretarias, a todo su equipo ministerial, diputadas, diputados, senadoras, senadores, a todos, muchísimas gracias por haberse cumplido el propósito de la sesión. Esta se levanta.